según creemos los seres humanos, nos diferenciamos de los animales por el uso de la razón. Y si nos ponemos a imaginar y a razonar, podemos encontrar tremendas dificultades para analizar qué cosas hacemos desde que se tiene registro de la aparición humana en el planeta Tierra y qué cosas pertenecen a la fe, al dogma, a la proyección del análisis político, al pensamiento filosófico, y entonces entramos en un territorio donde cada uno de nosotros debe repreguntarse, según su propia formación cultural, hasta dónde quiere llegar en ese autoanálisis de lo que somos. Para no hacerlo tan complejo, miren, hay un conflicto interno en el gobierno de Fernández porque el presidente más de una vez habló de la ley del aborto y hay quienes dentro del gobierno consideran que eso no tiene que ser planteado en este momento y hay quienes dicen que sí, hay que hacerlo. Vilma Ibarra, que fuera en su momento pareja de Alberto Fernández en otra época y que viene de una formación marxista, considera que tiene que salir. Es la secretaria legal y técnica de la presidencia. El superministro, digamos, porque es un ministro de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, tiene una formación católica, más pertenece al Opus Dei, a una organización interna de la Iglesia Católica, y dice que no es momento. Y entonces se discute y se debate, y algunos están hablando que Vélez se va a ir del gobierno y que va a dejar ese lugar para una corrida del jefe de gabinete que pasaría a ocupar el lugar de Vélez y habría un nuevo jefe de gabinete, cosa que no sabemos, pero se lo comentamos. Mientras esto pasa, en Roma, el Papa hizo declaraciones a un diario italiano sobre la necesidad de que en Italia y en el mundo se interpreten nuevas reglas para el matrimonio igualitario. Y preguntado sobre la homosexualidad, dijo, somos todos hijos de Dios, los homosexuales también. Ese mismo tema fue suficientemente irritante cuando él era la máxima autoridad de la Iglesia en Buenos Aires y Mauricio Macri era el jefe de gobierno de la ciudad, donde autorizó, mejor dicho, no vetó, porque tenía poder de veto, el matrimonio igualitario y lo enojó a Bergoglio. Después, con el tiempo, se supo que los dos hombres que hicieron el primer matrimonio fueron un fraude, no eran ni siquiera pareja, lo hicieron para demostrar la exigencia de la ley y para además burlarse, decían ellos, de las normas religiosas. Bergoglio se transformó en papa y no dice lo mismo, si es que dijo lo que publicó la prensa italiana, que decía cuando estaba en Buenos Aires y que le provocó el enojo con Mauricio Macri. La pregunta es, ¿cambió Bergoglio? ¿Cambió la Iglesia? ¿El dogma se puede revisar? Mire, en la vida se revisa todo, se reflexiona sobre todo y terminan con formaciones marxistas siendo liberales, liberales que se terminan transformando en trotskistas y peronistas en antiperonistas y gorilas en peronistas. Así que todo puede ocurrir en la viña del Señor en la transformación humana. Ahora, hay ciertos principios a los que uno no quiere renunciar, no puede renunciar o no debe renunciar, que son las propias normas que establece una sociedad para convivir y para entonces, respetando esas normas y esas leyes, hacer una entidad que tenga cierta coherencia. Eso se llama la comunidad organizada. Tiene su propia organización, sus propias leyes y su propia vigencia. Bueno, en la Argentina lo que no tenemos es una comunidad organizada. Lo que tenemos en la Argentina es una comunidad anarquizada, donde cada quien, a pesar de que está la ley, busca la forma de violarla. Yo digo que muchas veces los abogados, antes de inventar una ley, piensan la trampa y después construyen la ley. Por aquello de que se dice prohibido pisar el césped, los argentinos, que somos muy caprichosos, cruzamos por el medio del césped. Y tenemos dos opciones, o respetamos el cartel y vamos por la vereda,
o sacamos el cartel y pasamos por donde se nos ocurre. No, dejamos el cartel y para demostrar que violamos la norma, cruzamos por el medio del cantero. Así somos, porque es una sociedad que tiene un condimento que si lo estudiamos sociológicamente, yo diría que es revolucionario, porque somos disconformes, es decir, no estamos felices con la sociedad que hemos logrado hacer. Cuando Perón descubre esto, propone la construcción de un congreso de filosofía para tratar de decirle a la sociedad argentina a mitad del siglo pasado qué éramos, de dónde veníamos, a dónde íbamos, y arma un fenomenal congreso de filosofía internacional donde en una pieza magistral el entonces presidente de la República hace toda una introducción leída, no improvisada como hacía él, sino leída, porque estaba ante filósofos, con argumentos para sintetizarlo burdamente este periodista diciendo: la síntesis es, venimos del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Y rompe con esa supuesta tradición judeo-cristiana, sino que habla del pensamiento griego, del derecho romano y de la fe cristiana como antecedentes propios, y explica el marxismo, el liberalismo, el capitalismo y todas las situaciones con que la humanidad va viviendo. Pasó mucho tiempo, en la Argentina discutimos cosas muy superficiales, pero en el mundo empiezan a descubrir a Perón y empiezan a emocionarse cuando estudian y se traduce la comunidad organizada, y cuando ellos la empiezan a leer, la empiezan a estudiar y la empiezan a proponer y a debatir en la Facultad de Filosofía de Grecia, de Atenas, o en la propia Moscú, o en los Estados Unidos, donde la estudien, encuentran no solamente una riqueza fenomenal, sino que yo le diría que algunos la están estudiando en este tiempo y en este momento como probable solución al fracaso de este momento de lo que puede ser la propuesta capitalista globalizadora, que se viene desparramando, cayendo, y que ante una pandemia de salud no pudo resolver a través del dinero lo que ellos creían que todo se podía comprar, y donde le contaron al mundo que la vida era de lo macro a lo micro. Y Perón propone en la comunidad organizada ir de lo micro a lo macro. ¿Y qué es lo micro? La familia. La unidad básica constituida entre hombre y mujer y su descendencia. Y acá está una parte aclaratoria del Papa de hoy. Si es el ser humano construido como unidad básica en una comunidad organizada, hombre, mujer y descendencia, el matrimonio de personas de ambos sexos es, en principio, atractivo ante un Dios que a todos los tiene como hijo, pero que no garantiza el reciclaje humano en lo único que nosotros podemos hacer, que es nacer, reproducirnos y morirnos. Pero claro, como la ciencia avanza con prueba y error, la ciencia descubrió que se puede hacer fecundación in vitro, que se puede buscar una madre y una criatura puede tener dos madres, una produce el óvulo y otra la fecunda, y entonces todo empieza a cambiar a una tremenda velocidad, con normas, con costumbres, con formas de vida, por lo cual lo único cierto de la sociedad es que nada es permanente, y que lo único cierto y verdadero es que nacemos, nos morimos y nadie puede evitarlo. Los que creen piensan que hay vida después de la muerte, los que no creen piensan que no lo hay, pero los que no creen no morimos, todos nos morimos. Y entonces empieza la categoría de la muerte heroica, aquel que está dispuesto a dar la vida por una idea o por una causa. Pero resulta que cuando se da la vida por una idea o una causa, cuando se abraza con toda la fuerza de un proyecto que para él cree que es revolucionario, se encuentra después que la sangre derramada sí es negociada, y que la sangre derramada sí es vendida y comprada. Y entonces viene lo que se llama la desazón. ¿Para qué tantos habrán dado su vida para que pase lo que pasó? Bueno, ¿saben qué ocurre? Que esos tantos que dieron su vida, esos que se martirizaron a través de la historia universal en todos los tiempos, en todas las batallas, en todas las guerras, permitieron que los sobrevivientes estemos para poder hacer esto. Entonces,
una de las obligaciones que tiene hoy el argentino es detenerse a pensar, cosa que no hacemos. Actuamos todo el tiempo por impulso, actuamos por reacción y por acción, pero no nos ponemos y nos dedicamos a pensar. Es decir, no tenemos una sociedad griega contemplativa. Sin embargo, somos parecidos a los griegos. En el ágora, ¿qué es esto? Era el discurso permanente y eterno. Estamos todo el tiempo hablando, pontificando, para un lado, para el otro. Y entonces, aquel hombre que convocó a los filósofos y les propuso en el Congreso de Filosofía de Mendoza la comunidad organizada, le estaba diciendo también, saliendo de ese congreso a la sociedad argentina, que no solamente alcanzaba con pensar, sino que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. O sea, detenerse a pensar para proyectar, proyectar para planificar, planificar para realizar y desarrollar lo que significa cumplir. Y salió la frase, Perón cumple. Claro, porque cumplía. Porque fue uno de los pocos que dijo lo que iba a hacer, lo hizo y lo realizó en exceso. Nosotros decimos que él contabiliza 76.000 obras públicas, nosotros las contamos como 120.000. ¿Por qué? Porque para Perón un barrio entero era una obra, para nosotros no, porque está la iglesia, está el hospital, está la maternidad, está todo lo que se hacía. Y hoy, donde los funcionarios van a inaugurar 10 veces la misma cosa, lo de Perón tiene una magnitud de gigante que lo están apreciando en el exterior, pero que no se evalúa en el país. Entonces, ante tanto ensayo, ante tanta discusión, ante tanta polémica, ¿qué les parecería proponerles todos juntos al gobierno, al que venga o al que fuere, que lean un poco al más exitoso de los presidentes argentinos? Porque no importa cómo piensan, lo importante es cómo lo hizo. Y créanme, lo hizo de la forma más simple. Cuando dijo, gobernar es crear trabajo, porque el ocio condena a la sociedad. Y una sociedad no puede vivir de planes, una sociedad no puede vivir de subsidios, una sociedad tiene que vivir de virtudes, y las virtudes se destacan con el sacrificio del trabajo. Y cuando los jubilados están archivados y olvidados, los que trabajaron toda una vida, la pregunta que surge es, ¿cómo vamos a hacer, ahora que se prolonga científicamente la vida del ser humano, cuando tengamos más gente sin trabajar que la que trabaja, produce y aporta? ¿Cómo se va a sostener esa sociedad universal? Y a lo mejor hay que inventar un virus para que se mueran. Lo que Perón llamó en un momento, en el año 2000, la bomba de los 500 megatones. Bueno, no es una bomba que explote como Hiroshima y Nagasaki. A lo mejor es de un laboratorio. No lo sabemos. Pero resulta que atrás de una pandemia se está cayendo el universalismo globalizador. ¿Qué pasaría si practicáramos la comunidad organizada?